Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar de la lluvia tardía, el capítulo 13 de eventos de los últimos días. Y para iniciar vamos a comenzar con una oración. Padre Celestial, gracias por este maravilloso día que nos das el día de hoy. Gracias por darnos la oportunidad de reunirnos después de tanto tiempo. Y gracias, Señor, porque eres misericordioso con nosotros. Te entregamos el día de hoy, Señor, y te entregamos esta charla, que nos ilumines con el Espíritu Santo a Iván y a mí, y también a las personas que están escuchando. Que el mensaje que vamos a hablar llene sus corazones, Señor, y también el de nosotros. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para empezar, la obra del Espíritu Santo se asemeja a la lluvia. En la Biblia, la mención de la lluvia temprana y tardía hace referencia a la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas y la obra que hará al final de los tiempos. Para poder explicar esta obra tenemos que entender el fenómeno de la lluvia. En el Oriente se explica que la lluvia es de gran importancia en el tiempo de cosecha, ya que esta es de gran ayuda para los cultivos. Específicamente son dos tipos de lluvia. De gran relevancia, la lluvia temprana y tardía. La temprana cae en los tiempos de la siembra, facilitando la germinación de la semilla y su crecimiento. La lluvia tardía cae al final de la temporada. Esta madura el grano y lo prepara para la siega. Dios usa estos fenómenos para ilustrar la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es esa semilla que germina y cuando madura representa la terminación de la obra de la gracia de Dios en nuestras vidas. La imagen de la lluvia temprana está relacionada con la experiencia del Pentecostés. Valentina va a explicar brevemente qué es la fiesta del Pentecostés. Bueno, amigos, el Pentecostés fue nada más y nada menos eso que a nosotros alguna vez nos han contado, donde descendió el Espíritu Santo, que es esto de lo que nos está hablando Iván, esta tercera persona de la deidad, y resulta que cuando los discípulos estaban aquí, después de haber Jesús resucitado, ellos se quedaron aquí y empezaron a predicar y hablar de Jesús, de ese Jesús que vivió una vida perfecta, que murió una muerte perfecta y que resucitó. Entonces ahora la tarea era de ellos empezar a publicar, a poner en historias, a hablar y a testificar de ese Jesús. Y resulta que Dios les ayudó con el Espíritu Santo, dándole a cada uno la habilidad de poder expresar estas buenas nuevas en idiomas que mucha gente entendiera para que el Evangelio se extendiera muchísimo, muy rápido y así poder dar el mensaje de Jesús y que muchas personas lo conocieran, porque pues era alrededor del mundo. Mientras eso pasaba aquí en la tierra, en el cielo, Jesús estaba ante el Padre mostrando su sacrificio y el Padre le estaba diciendo, lo acepto, Jesús. Eso sucede en Apocalipsis 4 y en Apocalipsis 5, por eso no se pueden perder la serie de Apocalipsis. Y la manifestación de que el sacrificio de Jesús, Dios le dio aceptación es descendiendo aquí el Pentecostés, el Espíritu Santo en lenguas de fuego y haciendo que la gente hablara muchos idiomas, que es una manifestación de que se tiene el Espíritu Santo, una de muchas. ¿Y para qué? Para cumplir un propósito, evangelizar a todo el mundo. Bueno, la lluvia temprana, ya como dijimos y explicó Valentina, está relacionada con la fiesta del Pentecostés. Así la lluvia tardía está relacionada con los eventos que sucederán poco tiempo antes de la segunda venida de Jesús. Para empezar también tenemos que seguir explicando lo de la lluvia temprana. Como Valen decía, la Biblia menciona un evento que fue la lluvia temprana o el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Pero antes tenemos que iniciar explicando que justo antes de ascender al cielo, Jesús les hizo una promesa a los discípulos. Ellos estaban muy preocupados, no sabían prácticamente qué iba a ser la vida de ellos después de que Jesús se fuera. Ellos seguían de alguna u otra manera esperando por un reino terrenal
sin saber que el reino que Jesús tenía era un reino celestial. Por eso Jesús les dice a ellos que no se preocupen, que les va a dejar a un consolador y les hace una promesa, que recibirían el Espíritu Santo. Y esa promesa la encontramos en Juan 14 del 15 al 21. Vale, ¿nos puedes colaborar? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, se refiere al Espíritu Santo, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, yo vendré a ustedes todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo. Ustedes también vivirán. En aquel día ustedes me conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y Juan 16:13 también nos menciona lo mismo. Mami, ¿nos puedes ayudar, por favor? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Con estos versículos nos damos cuenta que Jesús destaca la importancia de amarlo a Él y guardar sus mandamientos, y aquellos que lo hicieran, pues iban a recibir el amor del Padre y también iban a recibir al Espíritu Santo. Los discípulos fueron muy obedientes a la orden que les dio Cristo y esperaron pacientemente al Espíritu Santo. Mientras ellos esperaban, oraron con intenso fervor, estuvieron obedeciendo, dejaron a un lado todo deseo de supremacía, todo egoísmo, y el Espíritu Santo fue derramado cuando se halló en ellos que llegaron a la unidad perfecta. Este, también el capítulo nos menciona que cuando sucedió esto, los resultados del Pentecostés, los resultados fueron gloriosos. En Hechos 2:41 nos mencionan cuáles fueron estos resultados. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. También dice que bajo la influencia del Espíritu, las palabras de arrepentimiento y confesión se mezclaban con cantos de alabanza para el perdón de los pecados. Miles se convirtieron en un día. El Espíritu Santo los habilitaba para hablar con facilidad idiomas antes desconocidos para ellos. Ahí están hablando de los discípulos, que ellos lograron hablar idiomas para que las demás personas que estaban presentes pudieran entender lo que ellos querían hablar de Jesús. El Espíritu Santo hizo por ellos lo que los discípulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de su vida. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo. Bueno, lo siguiente es la lluvia tardía. La lluvia tardía en la Biblia representa la gracia espiritual que prepara la iglesia para la venida de Cristo. Esta obra será semejante a la que se realizó en Pentecostés. La lluvia temprana fue dada al principio del ministerio evangélico para hacer crecer la semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de este ministerio para hacer madurar la cosecha. Pues me colaboran leyendo Mateo 11:28-30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Este versículo nos explica que debemos buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, y Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad y dependencia de Dios. El Espíritu Santo busca habitar en cada alma si se le da la bienvenida. Honradamente los que lo reciban serán hechos completos en Cristo. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu Santo, pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. Si no progresamos, si no asumimos la actitud necesaria para recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad será solamente nuestra. Ahora bien, está la duda de cómo recibir el Espíritu Santo. Se dice que hay que pedir a Dios por el Espíritu Santo, pero también pues un tip que daba el capítulo era que teníamos que orar fervientemente como los discípulos lo hicieron. Si ellos lo necesitaban en aquel entonces, pues nosotros con más razón lo necesitamos hoy en día. Este, algo que me pareció curioso es que Dios al escoger a sus discípulos buscó personas humildes cuyos corazones estuvieran dispuestos a humillarse, hombres donde el Espíritu Santo pudiera obrar sin que el egoísmo, la superioridad y la autosuficiencia humana impidiera su obra. Es decir, que si nosotros queremos recibir el Espíritu Santo, las actitudes impías o nuestros errores que nos están alejando de Dios, tenemos que dejarlos a un lado. Y nuestro corazón debe ser un corazón humilde y nuestra actitud debe ser mansa, como el Mateo 11 nos lo recalcaba, que Jesús, si andábamos con él era manso y humilde de corazón, y pues esas características son el resultado de caminar con Cristo. Se requiere una entrega total. Tenemos que estar listos para recibirlo. Nuestra parte del trabajo es tener una conexión con Dios y Él hará su parte. Tenemos que tener fe sabiendo que Dios no nos dejará. Tenemos que tener cuidado ya que no todos recibirán el Espíritu Santo, ya que no se esforzaron, sino esperaron a que Él hiciera nuestro trabajo y corrigiera nuestros errores. Solo los que estén viviendo a la altura de la luz que tienen recibirán más luz. Y concluimos con que la lluvia tardía producirá el fuerte clamor. Si quieren saber más sobre estos temas, los esperamos el próximo viernes con el siguiente tema que es el fuerte clamor. Para finalizar, allá donde estemos, inclinemos nuestros rostros para orar. Señor Jesús, te damos gracias por este maravilloso día que nos diste, Señor. Te doy gracias porque permitiste que Ashley y yo podamos tener y llevar a cabo esta reunión. Te pido por cada una de las personas que están conectadas en la videollamada y por las que nos van a ver después en el video, Señor. Que el mensaje que quisimos dar haya quedado grabado en el corazones de todas estas personas y todo eso te lo agradezco y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.